¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto estar una vez más juntos en estas transmisiones que TV UNAM realiza desde la sala de conciertos Nezahualcóyotl. Ahora para llevar hasta ustedes el 11º y último programa de esta primera temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Soy Fernando San Martán y es para mí un gran placer ser su anfitrión en este concierto, en cuya primera parte escucharemos el concierto para violín y orquesta en sol menor opus 26 de Max Bruch, en el que participará como solista el maestro Máximo Cuarta, quien, como usted bien sabe, es además el director titular de nuestra orquesta y estará al frente de la misma tanto en este concierto como en la obra que escucharemos en la segunda parte del programa, la Cuarta Sinfonía en Mi menor, opus 98 de Johannes Brahms. Y quisiera sin más iniciar el comentario relacionado con la primera obra de este programa, el concierto para violín en sol menor de Bruch, recordando aquella famosa anécdota contada por el gran violinista húngaro del siglo XIX, József Joachim, según la cual, en cierta ocasión, Ignaz Schuppanzig, virtuoso violinista y amigo de Beethoven, se quejó ante éste por la dificultad de un pasaje que, en su opinión, había sido mal escrito, a lo cual el compositor le contestó: cuando escribí este pasaje, estaba consciente de hallarme bajo la inspiración directa del Señor Todopoderoso. ¿Cree usted que voy a tener tiempo de pensar en su estúpido violincito cuando él me está hablando? Y traigo a colación esta anécdota porque me parece que pone de manifiesto que los compositores frecuentemente piensan antes que nada musicalmente y no idiomáticamente. Es decir, se preocupan menos por las dificultades que entraña tocar tal o cual pasaje en determinado instrumento y más por cómo debe sonar el pasaje. Lo que trae como consecuencia que muchas veces los instrumentistas terminan literalmente sufriendo lo indecible para poder cumplir los deseos de la imaginación del compositor, debido a las incomodidades del pasaje. Y esto muchas veces es igual tanto para pasajes orquestales como para conciertos para solista y orquesta. En este sentido, no deja de asombrar el hecho de que la mayoría de los grandes conciertos para violín y orquesta del siglo XIX hayan sido escritos por compositores que instrumentalmente se forjaron como pianistas. Beethoven, Mendelssohn, Tchaikovsky, Brahms, el mismo Bruch, aunque hay que aclarar que Beethoven conocía bastante bien la escritura para instrumentos de cuerda, puesto que en su adolescencia se había desempeñado como violista en la orquesta del príncipe de Colonia, Maximiliano Francisco. Pero bueno, lo cierto es que no deja de sorprender que algunos de ellos se hayan apoyado en la experiencia de grandes violinistas para poder darle a la obra una forma satisfactoria, tanto para el creador como para el intérprete. Así, el concierto para violín de Max Bruch es un ejemplo de los avatares por los que atraviesa muchas veces un compositor que no es violinista a la hora de escribir un concierto para este instrumento. Permíteme explicarle. Bruch comenzó a escribir su concierto para violín en el verano de 1864. Ante las dificultades para concluirlo, le escribió meses después a su maestro Ferdinand Hiller, comentándole que su concierto para violín progresaba lentamente y que no se sentía seguro en este terreno, además de preguntarle si consideraba que era muy audaz escribir un concierto para violín. Después de muchos esfuerzos terminó una primera versión, la cual fue estrenada en 1866. No obstante, insatisfecho con el resultado, Bruch le envió la partitura al mismísimo Joachim, en quien años después se apoyaría a Brahms para componer el suyo, su concierto de violín, el cual se la devolvió con una larga serie de sugerencias que podrían ayudar a mejorar la obra. Al mismo tiempo, Bruch le envió la composición a su amigo el director de orquesta Hermann Levy y al violinista Ferdinand David, en cuyo consejo se había apoyado Mendelssohn para escribir su concierto en mi menor. Después de reescribirlo una docena de veces, tomando en cuenta muchas de las sugerencias que le hicieron, el concierto alcanzó su versión definitiva a principios de 1868, siendo estrenado por József Joachim. Pero ya todo está listo para que nos traslademos al escenario de la sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para el comienzo de este 11º y último programa de la primera temporada de conciertos 2019 de la UNAM. Acompáñenos.
Su atención, por favor. Esta es la tercera llamada. Tercera llamada. Tercera. Invitamos al público hacia ocupar sus localidades. Señoras y señores, bienvenidos a la sala de Nezahualcóyotl. Les recordamos que está prohibido el uso de teléfonos celulares, localizadores, grabadoras, cámaras fotográficas y de video dentro de esta sala. Por lo que les pedimos atentamente apagar en este momento todos sus aparatos electrónicos susceptibles de emitir alarmas y ruidos molestos durante el concierto. Disfruten ustedes. Y antes de que salga al escenario el maestro Máximo Cuarta para tocar y dirigir este concierto para violín y orquesta en sol menor de Max Bruch, quisiera comentarle que Joseph Joachim, el violinista a quien estuvo dedicado este concierto, opinaba que los alemanes tienen 4 conciertos para violín. El de Beethoven, del cual decía que era el más grande e intransigente. El de Brahms, del cual sostenía que competía con el de Beethoven en seriedad. El de Mendelssohn, del cual afirmaba que era el más profundo y la joya del corazón, y el de Bruch, al que consideraba el más rico y seductor.
Y así concluye la extraordinaria interpretación que el maestro Máximo Cuarta ha realizado como solista en este concierto en sol menor para violín de Max Bruch, dirigiendo además a la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Su atención, por favor. Esta es la primera. Y mientras la orquesta y el director se toman un breve descanso, quisiera compartir con ustedes algunos comentarios sobre la obra que escucharemos en la segunda parte de nuestro programa, la Cuarta Sinfonía en Mi menor opus 93 de Johannes Brahms. Y para aproximarme a ella, quisiera recordar la manera en la que los griegos de la antigüedad imaginaron a Apolo. Entre otras muchas cosas, el dios de la inspiración, contemplando desde la cima del monte Parnaso los cantos y las danzas de las musas en lo alto del monte Helicón, al pie del cual, de acuerdo a su mitología, surge la fuente Hipocrene, que el caballo Pegaso hiciera brotar con una coz para dar nacimiento al río Permeso, de cuyas aguas se contaba que tenía la virtud de proporcionar la inspiración a aquel que bebiera de ellas. Y si le platico esto, es porque Brahms sostenía que la inspiración es algo que no nos pertenece, pero que podemos hacer nuestro por derecho propio. Y en una entrevista que le concediera el periodista norteamericano Arthur Abel unos meses antes de morir, afirmó que Beethoven había declarado que sus ideas le venían de Dios y que él podía decir lo mismo. Sin embargo, consideraba también que la inspiración no era suficiente para crear una gran obra y abogaba por la necesidad de dominar la forma para conseguirlo. Por lo cual pensaba de algunos de los compositores de su tiempo que algunos tenían ideas, pero carecían de estructura, y que otros la tenían, pero carecían de inspiración. Lo cual, dicho sea de paso, me recuerda lo que recomienda Johann Sebastian Bach al final de su famosa cantata 201, conocido como el concurso entre Apolo y Pan, en el sentido de que en la creación musical hay que propiciar a la vez arte y gracia, en el sentido de combinar técnica e inspiración. En ese sentido, si hay una obra de Brahms que sea el claro ejemplo de este postulado, es precisamente su Cuarta Sinfonía en Mi menor. Brahms afirmaba que cuando sentía la urgencia por componer, apelaba al Creador haciéndole 3 preguntas relevantes sobre nuestra vida en este mundo: ¿de dónde, por qué y hacia dónde? Y sostenía que de inmediato percibía vibraciones que emocionaban todo su ser, afirmando que era el espíritu, con mayúsculas, que iluminaba el poder de su alma. Según Brahms, esas vibraciones adoptaban la forma de diversas imágenes mentales una vez que había formulado su deseo y había resuelto lo que necesitaba para componer. De inmediato sostenía que las ideas fluían a través de él, directamente de Dios, de tal manera que no solo miraba diferentes temas en el ojo de su mente, sino que le llegaban ya vestidas con el ropaje adecuado,
con armonías y hasta orquestación. De tal forma que, medida por medida, el producto terminado se le revelaba cuando se encontraba en esos extraños, inspirados momentos. La Cuarta Sinfonía, compuesta durante los veranos de 1884 y 1885, más allá de la inspiración de la que emana, refleja un sofisticado grado de organización mental y dominio técnico capaz de levantar las más complicadas estructuras sonoras a partir de elementos de una simpleza extraordinaria. Basta mirar el tema principal del primer movimiento, basado en un sencillo gesto melódico, formado por 2 notas descendentes y 2 ascendentes, y del cual encontramos resonancias en el segundo tema, a partir del cual no solo se despliegan amplias frases, sino que sostiene toda la estructura del movimiento, el cual progresa con un rigor lógico similar a la de los grandes tratados filosóficos, como la Crítica de la razón pura de Kant. De la misma manera, el compositor diseña los 2 temas sobre los que se construye el segundo movimiento. Es como si Brahms, a partir de unos cuantos axiomas, impusiera en el mundo prodigiosas arquitecturas efímeras basadas en una geometría sonora de una simpleza clásica como la que llevó a los griegos a crear el Partenón. Y si alguna duda hay de ello, queda contundentemente disuelta al analizar el último movimiento, en el que Brahms dirige su mirada hacia una de las formas más representativas del barroco, la chacona, que es un tipo de composición en el que sobre un patrón armónico que se repite incesantemente, el compositor desarrolla un conjunto de variaciones. Brahms sostenía que uno ve lo que se puede lograr con las viejas formas si hay alguien que sepa cómo usarlas. Pero ahora es el momento de invitarlo a que nos acompañe a escuchar la interesantísima entrevista que TV UNAM tiene preparada para usted con el maestro Máximo Cuarta, solista y a la vez director de la Orquesta Filarmónica de la UNAM para este concierto. Acompáñenos. Y el concierto de Bruch es uno de los más conocidos del 1800. Y aunque él es contemporáneo de Brahms, pero es como si está mirando más a Mendelssohn que a Brahms, como manera de escribir, de cantar, de hacer cantar el violín. Entonces, concierto muy cantable, también muy virtuosístico, muy simple de escuchar. Esto es porque una de las razones porque está así conocido y todos los violinistas lo tienen. Oye, creo que la conciencia técnica es una cosa muy importante. Entonces, a veces hay directores que son pianistas que no tienen conciencia técnica de qué pedir a la orquesta, de qué arcos, de golpes de arcos pedir. Entonces tiene que confiar en otra persona, pero no siempre poner arcos, haber arcos que están puestos para otras personas significa haber una, ¿cómo puedo decir? Un acorde con las ideas musicales, la manera para explicarlas, esas ideas. Entonces creo que ser director, haber propias ideas musicales muy personales y saber qué pedir a la orquesta, a las cuerdas, es un valor agregado. Si hay un director, pues que está más simple tocar sin dirigir, porque dirigiendo hay, por ejemplo, en ese sentido, hay mucha gente de la orquesta que conoce muy bien el concierto, pero también hay gente que no lo conoce para nada, o lo han escuchado una vez. Entonces, por ejemplo, pensando de las cuerdas, tocando en las cuerdas, muy cerca de las cuerdas, está muy simple para ellos escuchar y tocar juntos. Pensando, por ejemplo, a los cornos,
trompetas, tímpanos, maderas, ellos están un poquito más lejos. Entonces no está así simple, tienen que escuchar muchísimo. Y el violinista tiene que ser muy claro en el momento que está dirigiendo, tocando, porque tiene que dar ataque. Si hay un director que está muy preparado, que tiene confianza con la interpretación del violinista y los dos, ambos tienen buenas ideas y tienes una idea general, entonces en este sentido podría decir que está más simple, porque no, el solista no tiene que pensar de dar ataque en el momento que estás haciendo escalas o arpegios o doble cuerdas, ¿no? Entonces hay una responsabilidad más grande, hay una dificultad, obviamente, está muy clara. Por otro lado, tocar con un director que no tiene conciencia musical de lo que está haciendo y tampoco tiene capacidades para no seguir, para tocar juntos. Normalmente los directores, las cosas que siempre dicen es no se preocupes, la sigo. Pero seguir significa estar un poquito atrás, ¿no? Poco. Puede ser 1 milímetro, pero no estar juntos. Entonces, en ese sentido, sería mejor no haberlo. Entonces, es un reto que me gusta muchísimo y ahora, pero nos conocimos con la orquesta, ambos recíprocamente, entonces no está así difícil tocar. Sí, director. Y por supuesto, pero necesitamos también haber conciencia de las maderas, de que pedir al corno, que no es la misma cosa que pedir al clarinete o al trombón, al tímpano, que batuta pedir al tímpano. Entonces, pero en el caso de la cuerda, en ese sentido es un valor ser violinista, creo, y para ellos también. Muchas veces cuando los directores piden arcos, la orquesta normalmente no dice nada, pero hay orquestas, hay concertinos donde que se levantan y dice, maestro, nosotros pensamos al arcos, usted nos dice qué quiere musicalmente y nosotros los resolvemos. A mí nunca me dicen así porque saben que si yo pido algo es porque estoy tocando, entonces es un valor. Y pues ya todo está listo para regresar al escenario de la sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para iniciar la segunda parte de este 11º y último programa de la primera temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos.
eso, invitamos al público hacia ocupar sus localidades. Y antes de que salga de nuevo al escenario, el maestro Máximo Cuarta, para dar inicio a la ejecución de la Cuarta Sinfonía de Johannes Brahms, quisiera comentarle que en esa famosa entrevista que Brahms le concedió a Arthur Abel, unos meses antes de morir, le hizo prometer a su entrevistador que la entrevista no sería publicada sino hasta 50 años después de su muerte, tiempo en el que Brahms consideraba que su música sería por fin plenamente valorada. Pues déjeme decirle que el señor Abel, aunque en su momento protestó, sobrevivió esos 50 años y 9 más y publicó la entrevista cuando el tiempo le había dado la razón a Brahms.
Y así finaliza la ejecución de esta inmensa cuarta sinfonía en mi menor opus 98 de Johannes Brahms, en la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha llevado a cabo bajo la batuta de su director titular, el maestro Máximo Cuarto. Finalizando así este 11º programa de la temporada, en cuya primera parte hemos escuchado el concierto para violín en sol menor opus 26 de Max Bruch, con el mismo maestro Cuarta como solista. Y de esta manera, queridos amigos, damos por terminada también la primera temporada de conciertos de la OFUNAM. Un cumpleaños de nuestra colega. Entonces, felicidades, Cecilia, y
Por mi parte, solo me resta despedir esta transmisión, no sin antes agradecer a todos y cada uno de los que la han hecho posible. Y por supuesto a usted por brindarnos el favor de su atención. Soy Fernando San Martán y espero que nos volvamos a encontrar en uno más de nuestros conciertos. Hasta la próxima.